Esto está pasando con el Grupo Sombra. Ya nos metida hasta la madre del Grupo Sombra. La madrugada comenzó con fuego, vehículos ardiendo sobre la carretera 45, civiles armados bloqueando caminos con tráileres y autobuses incendiados. En redes sociales las imágenes parecían sacadas de una zona de guerra, llamas, oscuridad y miedo. ¿Era el CJNG respondiendo o quizá la mafia veracruzana marcando territorio? Una escena que ya nos sorprende, pero que esta vez paralizó a medio país. Bloqueos simultáneos en Fresnillo, Río Grande y Sombrerete. El gobierno descarta enfrentamientos, pero mantiene operativos militares. El gobierno pidió calma, pero en Veracruz nadie duerme tranquilo. Veracruz, el puerto que conecta el Golfo con el Pacífico, las montañas con el Caribe y lo legal con lo ilegal. El mapa criminal está fragmentado: CJNG, Cártel del Golfo, Sinaloa, del Noreste y la mafia veracruzana. Una misma ambición: territorio, dinero y miedo. Según el Centro de Estudios de Seguridad Nacional, Veracruz ha pasado de ser corredor de paso a zona de control táctico. El CJNG lo usa como ruta de salida de metanfetaminas y cocaína. El Grupo Sombra, brazo armado de la mafia veracruzana, controla los cobros de piso y la extorsión. Y esa es la guerra silenciosa que no termina. Se trata de una ruta muy fructífera de trasiego ilegal de mercancías ilegales, por supuesto droga, pero también armas y de manera muy desafortunada y dramática, tráfico de personas. Entonces, son rutas que han generado muchísimos recursos para los distintos grupos del crimen organizado. Entonces, erradicar esta criminalidad que se instaló ahí ya desde hace algunas décadas va a llevar, desde mi punto de vista, mucho tiempo, y que tiene que ver no solamente con la presencia de Fuerzas Armadas, sino también con un desarrollo económico que pueda generar una derrama económica precisamente ya de actividades lícitas. Su geografía lo hace perfecto: puertos, rutas terrestres y un estado debilitado por años de corrupción. La llaman mafia veracruzana, pero su nombre real es el Grupo Sombra. Nació en 2012, formado por desertores del Cártel del Golfo y de los Zetas. Sus enemigos dicen que aprendieron lo peor de ambos: la crueldad y la estrategia. Parte de esta violencia que ejercen de manera burda, incluso en contra de la población, es parte de esta pulverización de los propios liderazgos. Tendríamos que señalar que para los grupos más fuertes todavía, más poderosos, que tienen la capacidad de trasegar drogas, armas, personas por esta ruta del Golfo, de hecho no les conviene que haya un nivel de violencia en contra de la propia población, porque ellos, en el argot criminal que utilizan, es calentarles la plaza, y no están incluso ellos de acuerdo con eso. Estos grupos, como la mafia veracruzana y otros que están operando con altos niveles de violencia, que además ejercen en contra de la población, pues en realidad son grupos que están buscando su lugar en todo este trasiego de drogas. Están precisamente generando espacios, están abriendo espacios. Eso no quiere decir necesariamente que puedan tener éxito en el mediano o en el largo plazo, pero hoy por hoy, en efecto, que generan mucha violencia y zozobra entre la propia población. Y no solo imponen terror, también se infiltran en la vida cotidiana, reparten despensas, pagan fiestas patronales y ayudan a comunidades olvidadas. Lo que en realidad tratan de hacer es generar esta especie de clientelismo desde el punto de vista hasta político. Considero que no se tratan de acciones filantrópicas, ni mucho menos acciones de justicia social, porque son grupos que en realidad son profundamente capitalistas, explotadores, aunque estén en una economía ilegal, pero finalmente ellos buscan la máxima utilidad que pudieran darles estos negocios ilegales, y para eso no tienen empacho pues en explotar laboralmente personas, por un lado, pero también incluso pues robar, secuestrar, asesinar. Entonces no estamos hablando ni de filantropía ni tampoco de justicia social. Estamos hablando de una economía criminal que trata también de justificarse en una
injusticia o en la injusticia que en efecto también ocurre, está presente a lo largo y ancho de este país, y ellos buscan precisamente justificar sus actividades en este tipo de desigualdad. Era taxista y maestra jubilada. Se llamaba Irma Hernández Cruz. Fue secuestrada por la mafia veracruzana por negarse a pagar extorsión. Su caso conmovió al país cuando apareció en un video rodeada de 10 hombres armados y obligada a pedir perdón frente a la cámara. Días después, su cuerpo apareció sin vida. La gobernadora Rocío Nale dijo que murió de un infarto por estrés. La indignación explotó. Aquí está, la maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Que sí, se trata de un caso muy triste, muy lamentable, que debe generar toda la empatía de las autoridades, para nada minimizarlo, y en efecto, murió a manos de sus captores. Quiere decir que fue precisamente producto de las acciones físicas y también psicológicas que estaba recibiendo. Detuvieron a 4 personas, pero el crimen no se detuvo. Otro taxista fue atacado, su padre asesinado al intentar salvarlo. El mensaje fue claro: nadie está a salvo. Sábado, penal de Tuxpan. Internos armados con palos y cuchillos toman el control. 8 muertos, 10 heridos. El mensaje: la mafia veracruzana también gobierna desde adentro. Los presos denunciaron cobros de piso dentro del penal realizados por reclusos ligados al grupo Sombra. El motín no fue una pelea entre bandas, fue un acto de rebelión contra el sistema que permite que los criminales manden tras las rejas. Las cárceles siguen siendo un asunto muy complicado todavía para el propio Estado mexicano. Si hay aspectos en los que en efecto ha ido retomando el control el gobierno federal y los gobiernos estatales, no es el caso de las cárceles. Está precisamente todavía muy claro que hay integrantes de la delincuencia organizada que utilizan las cárceles hasta como un centro de operaciones. Entonces, claro, no es algo nuevo. Habría que recordar precisamente lo que ocurrió en el sexenio también de Felipe Calderón, cuando cárceles, en este caso del noreste del país, pues eran utilizadas no solamente como centros de operaciones, sino como centros de tortura, centros incluso pues de aniquilamiento también de personas. Entonces, no es algo nuevo de manera desafortunada en el país, pero es algo que sigue siendo un pendiente de los más importantes y que tiene que ver con el control precisamente del Estado en su conjunto, de este tipo de centros que además en la formalidad en México son de reinserción social. Ni siquiera son cárceles, consideradas para que estén las personas ahí sin ningún tipo de esperanza en su reinserción social. No, supuestamente en México son de reinserción social, pero vemos que todavía siguen en realidad funcionando hasta como centros de operación del propio narcotráfico. 2 días después aparecieron 3 cuerpos desmembrados de la carretera Poza Rica-Cazones. Junto a ellos una manta con nombres, placas y modelos de vehículos. La firma CJNG era una advertencia, una lista negra dirigido al grupo Sombra. En Poza Rica, Papantla y Álamo Temapache, la población sabe cuándo viene la guerra. Se apagan las luces, los negocios cierran y el silencio se vuelve el sonido más fuerte. Casi 7 millones de personas sufren extorsión cada año. Solo el 0.2% denuncia. En Veracruz, la extorsión es un delito, es una rutina. Campesinos, taxistas, empresarios, todos pagan algo a alguien. La mafia veracruzana cobra por protección, el CJNG por permiso, y el Estado mira hacia el otro lado. Sobre el tema de extorsión en Veracruz, estamos trabajando de manera muy estrecha con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Recientemente, por instrucciones de la presidenta, tuvimos una reunión de gabinete de seguridad donde asistió la gobernadora. Hay detenidos en el caso de este grupo delincuencial que usted menciona, mafia veracruzana, y también en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya tenemos también nosotros un despliegue para continuar con las detenciones. Hay un mercado negro
que se ha vivido este fenómeno en varias partes de la República, y ocurre también porque también hay rutas de trasiego que les están siendo vedadas. Es decir, cuando ya ellos ya no pueden obtener las ganancias que obtenían del trasiego de droga, trasiego de armas, porque alguna ruta se cortó, porque tienen algún tipo de pérdida frente a otra organización criminal o frente al propio Estado y las autoridades, lo que entonces ellos hacen para mantener el mismo nivel de ganancias, porque lo requiere su organización, es entonces obtener dinero de la sociedad. Ya no solamente del trasiego de drogas, ya no solamente del trasiego de personas y de trasiego de armas, sino que entonces ahora mudan a extorsionar a los industriales, extorsionar a los agricultores, y empiezan a extorsionar incluso a las personas de a pie, que no son empresarias o que no tienen ningún tipo de, podríamos decir, que de ingreso, más allá del vivir al día a día, pero incluso entonces empiezan precisamente a extorsionar también a estas personas, pero es parte precisamente de los negocios que van perdiendo frente a otras organizaciones criminales o también frente a las propias autoridades. El 6 de julio el gobierno anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Pero en lugares como Poza Rica o Álamo, Temapache, lo que hay son soldados en las esquinas y miedo en las casas. Porque el nivel de descomposición de algunas zonas del país, y en el caso de regiones de Veracruz, pues es de manera muy lastimosa un ejemplo, llevó precisamente a que sociedades, pueblos enteros empezaran a depender de la economía criminal. Y en efecto, sí, hubo un abandono impresionante del propio Estado y también un control que se dejó para el trasiego de personas. Habría que recordar que incluso operaciones como Rápido y Furioso, que se destinaron a armar a los cárteles del Pacífico, también tuvieron su réplica en el Golfo, en Veracruz, en Tamaulipas, en Tabasco, que se llamó Carta Blanca. También hubo ese operativo del que poco se habla. Pero se armaron, se empoderaron a los grupos de la delincuencia organizada, y fue este empoderamiento tan profundo, tan importante, que ahora va a costar mucho trabajo erradicar esa economía criminal del Estado. Sin embargo, considero que en efecto tiene que ir en dos vías esta erradicación. Por un lado, pues lo que se le ha llamado la cero impunidad, es decir, combatir la operación de estos cárteles, enjuiciar a sus integrantes, llevarlos ante las autoridades. Y lo segundo también es generar actividades económicas de carácter lícito, atractivas para la propia población, con educación, también incluso con oportunidad de crecimiento social, con otro tipo de expectativas, de aspiraciones. Es algo que evidentemente no se soluciona en meses ni en años, sino que tendrá al menos que plantearse en trienios, en cuatrienios, para poder sacar a regiones de Veracruz que de manera muy desafortunada pues siguen con problemáticas de la delincuencia muy importantes. Veracruz sigue siendo territorio de disputa. El CJNG quiere el control total. La mafia veracruzana sigue actuando bajo las sombras. Miles de muertos, decenas de desaparecidos. La pregunta es la de siempre: ¿quién tiene el control total del Estado? ¿Logrará el CJNG expulsar a la mafia veracruzana? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.